Hay una idea que la arquitectura todavía no ha terminado de aceptar. Y es que quizás el problema no es la forma, sino el modelo mental con el que la producimos. Denis Dollens lleva años trabajando en esa grieta. Mientras muchos celebran el diseño digital por su capacidad para generar formas complejas, él está mirando a la biología. No para copiar hojas ni para hacer curvas orgánicas, sino para entender cómo funciona un sistema vivo. Su propuesta es terriblemente incómoda por una razón muy simple: desplaza al arquitecto del centro. Sus proyectos dejan de ser objetos decididos y se convierten en sistemas que evolucionan. En este sentido, la forma deja de imponerse y empieza a emerger. Así que en este episodio no vamos a hablar de estética. Vamos a hablar de lo que significa diseñar cuando el edificio ya no es algo fijo, sino algo capaz de adaptarse. Y eso cambia absolutamente el papel del arquitecto más de lo que muchos están dispuestos a reconocer. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír cuando... Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hoy quiero hablarles de Denis Dollens, uno de los arquitectos que comprendió que la arquitectura no tenía un problema formal, sino un problema evolutivo, ¿no? Y es que la arquitectura ha pasado décadas obsesionada con la forma, después pasó a obsesionarse con el estilo, después con la tecnología. Y es que en cada época creyó estar avanzando cuando en realidad seguía operando bajo la misma lógica: producir objetos terminados. Y ahí entra Denis Dollens. Denis Dollens trabaja en otro registro. Sus investigaciones no se centran en cómo debe verse un edificio, sino en cómo debería comportarse. La diferencia no es estética, es estructural. Un objeto se compone, un comportamiento emerge. Dollens introduce la arquitectura en una conversación que durante mucho tiempo se consideró periférica: biología evolutiva, genética, sistemas adaptativos. No como metáfora ornamental, sino como modelo operativo. La naturaleza deja de ser una inspiración solamente formal y pasa a ser una referencia metodológica para hacer arquitectura. Este desplazamiento tiene consecuencias terriblemente profundas. Si la arquitectura es el resultado de un proceso evolutivo, entonces el arquitecto deja de decidir directamente el resultado final y empieza a definir las condiciones que lo hacen posible. ¡Wow! Cambia todo. El proyecto se convierte en un sistema de reglas capaces de producir variaciones, de responder al entorno y de ajustarse en tiempo real. Aquí no se trata de hacer arquitectura orgánica, tampoco de estilizar curvas digitalmente, sino que se trata de asumir que el entorno construido forma parte de un ecosistema dinámico que, con su lógica, no puede seguir siendo estático. Por eso creo que es importante Dollens, porque Dollens no propone un nuevo lenguaje formal, propone una modificación en la posición del arquitecto dentro del proceso. La arquitectura deja de concebirse como si fuera un objeto estable y comienza a pensarse como una entidad adaptativa, una entidad cambiante. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Y este episodio examina eso. Examina ese desplazamiento no como un gesto futurista, sino como una transformación que afecta directamente a cómo enseñamos, cómo proyectamos y cómo entendemos la disciplina en la era de los sistemas inteligentes. Ink on paper, nothing new. They say creation comes from hand. La arquitectura moderna, esa arquitectura que tanto nos ha marcado,
consolidó una idea muy concreta del proyecto. Un proceso orientado a producir objetos coherentes, estables, formalmente controlados. Incluso cuando incorporó las herramientas digitales, la lógica de fondo apenas se alteró. El software aceleró las decisiones, amplió quizás el repertorio geométrico, permitiendo una mayor complejidad, pero el objetivo siguió siendo el mismo, definir una forma final. La arquitectura es una máquina de habitar. Denis Dolen opera en otro punto de partida. Su trabajo desplaza la atención del resultado al mecanismo. En lugar de preguntarse cómo debe ser un edificio, él se pregunta qué tipo de proceso puede generarlo. Es una inversión que altera el papel del diseño. La forma deja de ser una decisión directa y se convierte casi como a una consecuencia, algo que el arquitecto no sabe cómo va a llegar. Amazing. Para colmo, el modelo que utiliza para pensar este cambio no procede de la tradición arquitectónica, sino de la biología evolutiva. O sea, imagínense, cambia el registro absolutamente de todo. Claro, en los organismos vivos la forma no se dibuja previamente, emerge a partir de la información codificada que tienen en el ADN, de su interacción con el entorno. Como resultado, la estructura no es una composición estática, sino que es una manifestación temporal de un sistema dinámico, un sistema cambiante, un sistema que varía, que evoluciona. ¡Wow! Es increíble. Porque trasladar esta lógica a la arquitectura implica abandonar la idea del proyecto como objeto cerrado. Es hora de dejar de usar el lápiz. El arquitecto no compone una solución única, define un conjunto de reglas, un conjunto de relaciones, de parámetros, y a partir de ahí aparecen múltiples configuraciones posibles. Claro, el diseño se aproxima más a la escritura de un código que a la elaboración de una figura. Pero este enfoque no debe confundirse con el formalismo paramétrico que dominó parte del discurso digital en las últimas décadas. Ajustar variables para obtener variaciones superficiales no equivale a trabajar específicamente con procesos evolutivos. Dolen no le interesa esto por la flexibilidad formal en sí misma, sino por la capacidad adaptativa del sistema, por cómo puede modificarse el sistema. La adaptación es el concepto central aquí. Un edificio concebido como un sistema evolutivo no se limita a responder a un programa inicial perfectamente definido. Puede ajustarse a condiciones cambiantes, integrar datos ambientales, modificar su comportamiento energético o transformarse en función de nuevas demandas que vayan surgiendo. La estabilidad deja de ser ese valor prioritario, ese valor fundamental dentro de la arquitectura, para ser reemplazado por, por la resiliencia. Destruiremos los 5 puntos solo con algoritmos. Esta transformación es una transformación importante que exige redefinir el papel del arquitecto. El control directo sobre cada decisión formal se reduce, pero aumenta la responsabilidad sobre la estructura del sistema. Diseñar pasa a significar configurar un campo de posibilidades coherentes y absolutamente evaluables. Dolenz no elimina la figura del arquitecto, sino que la reubica. La creatividad ya no reside en este lápiz fantástico, en ese gesto final, sino en la inteligencia del marco, un marco que permita que algo ocurra. Like magic whisper, never planned. I hear them say, just feel the flow. Don't ask too much, don't wanna know. La relación entre arquitectura y naturaleza a lo largo de la historia han atravesado múltiples etapas, desde el organicismo a principios de los 20 hasta la reinterpretación digital más reciente, las últimas. La referencia biológica siempre ha servido casi con frecuencia como una fuente de inspiración formal. Sin embargo, la mayoría de estas aproximaciones permanecen en un nivel casi de analogía visual, nada más, no se separa el registro de eso. Everybody loves a haha date. Por el contrario, Dolen introduce una diferencia decisiva. La naturaleza no se observa para copiar su apariencia, sino para comprender su modo de organización. Punto. Esto lo cambia todo.
La biología ofrece modelos de crecimiento, diferenciaciones, adaptaciones que pueden traducirse básicamente a los principios operativos dentro de la arquitectura. Esto, entender no puedo. Por ejemplo, un tejido se desarrolla a partir de información genética que interactúa con el entorno específico. Las estructuras complejas surgen de reglas simples que se repiten y se modifican en el tiempo. No existe un plano previo que determine cada detalle. Existe un sistema capaz de producir orden a partir de las interacciones del contexto. Todo esto, claro, imagínense, aplicado a la arquitectura, este enfoque desplaza la atención de la geometría final hacia la lógica generativa. El interés ya no está en la curva trazada, sino en la regla que la produce, no en la textura, sino en el comportamiento que la justifica. La incorporación de herramientas digitales, es fundamental, es coherente con esta perspectiva, pero no constituye su núcleo, y eso es importante de remarcarlo. Los algoritmos son relevantes porque permiten simular procesos, pero no porque faciliten una nueva estética. ¿Entienden la diferencia? La tecnología aquí se convierte en un medio para explorar dinámicas adaptativas, no en el fin autónomo. ¡Tengo miedo! En este marco, la inteligencia artificial, adquiere un significado extremadamente importante. Más que un instrumento de automatización para crear formas, se puede entender como un entorno donde múltiples configuraciones compiten, evolucionan y se evalúan según criterios definidos previamente por el autor. El proyecto se aproxima casi como a un proceso de selección y no a una decisión única. Claro, este desplazamiento no elimina la dimensión cultural del diseño, todo lo contrario, la hace visible. Los criterios de selección, las variables consideradas relevantes y los objetivos definidos forman parte de una posición ética y política. Trabajar con sistemas evolutivos no implica neutralidad, sino que implica asumir explícitamente las reglas bajo las cuales se está produciendo arquitectura. ¡Tenemos que ayudarlo! Dolen de este modo sitúa el debate en un terreno menos espectacular, pero mucho más exigente. La cuestión no es aquí cómo hacer un edificio más llamativo, sino cómo integrar la arquitectura en un proceso dinámico sin reducirla a una imagen estática. Una aproximación basada en sistemas evolutivos plantea inevitablemente la cuestión de su aplicación. No basta con formular un marco teórico sólido, es necesario examinar hasta qué punto puede integrarse ese marco en las prácticas arquitectónicas reales. Gran parte del trabajo de Denis Dolen se desarrolla en un ámbito conceptual y también experimental. Esto ha llevado a algunos a considerar sus propuestas como especulativas. Sin embargo, esta crítica parte de un supuesto discutible, un supuesto que dice que la única validación legítima de una idea en arquitectura es su materialización inmediata en obras construidas. La arquitectura siempre se hizo así. Sin embargo, la historia reciente muestra que muchas transformaciones profundas de la disciplina comenzaron con investigaciones teóricas, con experimentos, mucho antes de consolidarse en una práctica profesional real. El modelado digital, la optimización estructural o las simulaciones ambientales fueron inicialmente territorios del laboratorio. No nos olvidemos de eso, pero sin embargo hoy forman parte de un proceso habitual del diseño. Así que la propuesta de Dolen puede leerse en la misma línea. No ofrece un catálogo de soluciones terminadas, finalizadas, empaquetadas, sino es un cambio de estructura de pensamiento, un cambio de ese pensamiento proyectual. Su aportación principal consiste en desplazar la arquitectura hacia un marco adaptativo, donde el edificio se entiende como si fuera un sistema abierto, un sistema susceptible de ajustes continuos. They tell me code decides for you. Like thoughts are gone. Y aunque
lo tilden de poco práctico, existen ya desarrollos técnicos que dialogan con esta perspectiva, envolventes que responden a variaciones climáticas, estructuras optimizadas mediante algoritmos evolutivos, materiales capaces de modificar sus propiedades ante estímulos externos. Pero estos avances no constituyen aún una arquitectura plenamente evolutiva, pero evidencian una transición hacia modelos menos estáticos. Yo creo que el principal obstáculo aquí no es lo tecnológico, sino lo cultural. Históricamente, la práctica profesional se organiza en torno a entregables definidos, a plazos cerrados, a responsabilidades claramente delimitadas. Un sistema adaptativo, por definición, introduce variables que producen transformaciones en el tiempo. Y claro, integrar esa lógica en los marcos normativos y económicos actuales, implica redefinir expectativas y también procedimientos. Además, seamos un poco honestos. La arquitectura como institución sigue valorando la estabilidad como signo de permanencia y de prestigio. La idea de un edificio que se transforma, que aprende o modifica su comportamiento y, claro, cuestiona absolutamente esa tradición. El creador debe mantenerse fiel a sus convicciones. La permanencia deja de ser ese sinónimo de calidad y termina siendo reemplazada por una capacidad adaptativa. ¡Wow! No convence, ¿no? Este cambio no es trivial. Afecta a la manera en que se concibe la autoría, la propiedad y la responsabilidad también sobre el proyecto. Un sistema que evoluciona en función de datos de variables obliga a asumir que el diseño no termina en un momento específico cuando se corta la cinta en la inauguración. Se convierte en un proceso continuo, un proceso a lo largo del tiempo. La propuesta de Dolen no ofrece una solución inmediata a esa tensión. Más bien pone de manifiesto que la arquitectura se encuentra en un punto de inflexión. Aquí la pregunta ya no es si es posible incorporar dinámicas adaptativas, sino cómo hacerlo sin diluir la dimensión crítica del diseño. Esto, entender, no puedo. El elemento más significativo de este enfoque no reside en la forma resultante, sino en la transformación del rol del profesional. En un modelo centrado en el objeto, el arquitecto actúa como figura decisoria principal. En un modelo sistémico, su función se desplaza hacia la definición de reglas, de parámetros, de criterios de evaluación. El énfasis se sitúa en la estructura del proceso más que en la apariencia final. Claro, este desplazamiento implica una pérdida relativa del control directo sobre cada resultado específico. Pero también, al mismo tiempo, exige un nivel mayor de precisión conceptual. Definir un sistema coherente requiere comprender la interacción entre variables, anticipar escenarios posibles y establecer límites claros. El diseño, en este sentido, deja de ser una secuencia lineal de decisiones y se aproxima a configuraciones de un entorno dinámico donde múltiples resultados son posibles. La calidad del proyecto depende entonces de la robustez del sistema que lo genera. Este cambio, por supuesto, afecta también a la enseñanza. Formar arquitectos en contextos adaptativos implica desarrollar competencias distintas, pensamientos sistémicos, comprensión de datos, capacidad para evaluar comportamientos emergentes. En este proceso, el dibujo y la composición no desaparecen, pero dejan de ocupar ese centro exclusivo del aprendizaje que ocupan hoy en día. La inteligencia artificial, en este contexto, no representa una amenaza externa, sino que se convierte en una herramienta coherente con esta evolución. Puede ampliar el campo de variaciones, acelerar los procesos de evaluación, pero su eficacia depende de la claridad con la que se definan las reglas del sistema. La responsabilidad del arquitecto no se reduce, sino que se redefine. Ya no consiste únicamente en decidir una forma, sino en estructurar un marco donde las decisiones pueden producirse de manera consciente y fundamentalmente justificables. You say the soul is in the hand, I say the soul is in the plan. In every choice you try to hide, in every... Denis Dolen no es importante por un estilo ni por una forma reconocible. Es importante porque cambia la pregunta básica. La arquitectura no tiene por qué ser un objeto fijo. Puede ser un sistema capaz de adaptarse, por ejemplo.
Claro, eso obliga a replantear el modo en cómo pensamos el proyecto. Durante mucho tiempo diseñamos edificios como cosas terminadas, cosas estables, pero hoy el entorno cambia constantemente, clima, tecnología, usos, y un edificio que no puede cambiar se vuelve obsoleto demasiado rápido. La estabilidad deja de ser suficiente. También necesitamos capacidad de transformación. En este sentido, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, trabajar con procesos evolutivos no significa dejar de diseñar, al contrario, exige definir mejor las reglas del proyecto. El arquitecto no dibuja solo una forma final, sino que define un sistema de relaciones. La forma aparece después, pero como resultado de esas reglas. Por eso la inteligencia artificial encaja aquí de manera natural, no viene a reemplazar al arquitecto ni a inventar formas mágicas. Sirve cuando sabemos qué sistema queremos construir. Si no hay criterios, la herramienta no aporta nada. Dollens en este sentido no propone una receta ni un método único. Él propone mover el centro del proyecto. En vez de concentrarnos en objetos terminados, pensar en el proceso que lo genera. Eso no soluciona automáticamente los problemas actuales, pero abre un campo mucho más amplio para trabajar. Pensar la arquitectura como algo adaptativo implica aceptar que el proyecto no termina el día que se inaugura el edificio. El edificio sigue ahí cambiando con el tiempo, con el entorno, y el diseño, de algún modo, continúa. Más que un estilo, es una forma distinta de entender la disciplina. En un mundo que cambia todo el tiempo, dejar las cosas completamente cerradas ya no es una garantía de calidad, sino muchas veces el origen de los problemas. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.